Hola a todos, bienvenidos a este tutorial de Nuendo. Hoy vamos a conversar sobre Supervision. Supervision es un plugin de módulos de medición sonora que viene con Nuendo 11 y que, como siempre, Steinberg lo llevó a otro nivel. Herramientas de medición hay muchas, todos tenemos al menos una y hoy hay una gran oferta de estas en el mercado. Sin embargo, Supervision se vuelve especial por ser nativo del DAW, por la gran cantidad de módulos que trae, la precisión de esos módulos y su impresionante flexibilidad como plugin. A mi criterio personal es crucial tener una referencia visual de sonido mientras trabajo y me da muchísima paz mental saber que tomo decisiones con datos y mediciones concretas. Como artistas sonoros pasamos horas frente a parlantes o usando audífonos y esto al final lo que hace es agotar los oídos y generarnos fatiga en los oídos. Y tener una referencia visual y precisa de lo que estamos haciendo mientras trabajamos es un gran apoyo y nos resta un montón de angustias. Hoy día todos hacemos música o diseño sonoro para redes sociales, videojuegos, películas, comerciales y mil cosas más que finalmente van a terminar en un montón de medios diferentes y van a ser escuchados desde parlantes buenísimos y caros hasta en audífonos de $1. Y bueno, asumiendo que logramos hacer una mezcla maravillosa que suena perfecto en cualquier lugar, aún así vamos a tener que entregar nuestro audio a un montón de medios con 1000 requisitos diferentes. Así que sin importar si es Netflix, YouTube, Facebook, televisión, radio o hasta una instalación de museo, vamos a tener que medir nuestros trabajos para poder entregar nuestros audios según las especificaciones técnicas de cada uno de estos medios. Porque sí, en efecto, siempre son diferentes. Así que creo que no tengo que profundizar mucho en la necesidad de medidores en nuestro flujo de trabajo. La realidad es que hoy en día medir es parte de nuestro proceso. La gran ventaja es que Supervision nos ayuda a que sea un proceso súper fluido. Entremos entonces en materia. Supervision es un plugin que trae un set de herramientas de medición profesionales para análisis de audio. Él trae más de 20 módulos para análisis de niveles, espectro, fase y forma de onda, todas ordenadas en esas 4 categorías. Además, la interfase nos permite crear presets, donde podemos tener desde un único módulo hasta 9 medidores simultáneamente en la ventana. De manera que sin importar la tarea que estemos realizando, podemos tener el monitoreo correspondiente y a nuestro gusto. Como Supervision es un plugin, lo vamos a encontrar en el menú de plugins, en la sección de inserts de nuestro track. Quiero mencionar que Supervision no puede ser utilizado en Direct Offline Processing, únicamente como un insert en nuestro track. Para fines de nuestra demostración lo vamos a poner en el Master Track en esta sesión que es estéreo. Este que vemos aquí ya es un preset personalizado que además programé para que fuera el de inicio o default a la hora de abrir la interfaz. Y bueno, ya esto para mí es una muestra de la versatilidad de la herramienta y que obviamente prueba que podemos guardar configuraciones a nuestro gusto. De hecho, vamos a ir conversando sobre los módulos con presets que hice para este tutorial. Revisemos entonces la barra de herramientas que son estas opciones que están acá arriba del plugin y así nos vamos familiarizando con Supervision. Empecemos con Pause Measurement. Este botón pausa y reactiva la medición. Tip: haciendo Option clic en el botón, pausamos y reactivamos todos los módulos al mismo tiempo. Hold Current Values on Stop, que es el botón este con la letra A, hace que al detener la reproducción se mantengan en pantalla todos los valores de la medición. Module Selector, donde podemos seleccionar el módulo que necesitamos. Open Module Settings, que abre la ventana de Module Settings. Y acá es donde vemos todos los ajustes específicos del módulo seleccionado. Obviamente, como cada módulo hace tareas diferentes, por ende tiene preferencias diferentes y específicas para cada uno. Cuando repasemos cada módulo, veremos esto en más detalle. Channel Selector, donde seleccionamos qué canales muestra el visor, porque podemos escoger un canal o combinaciones según la configuración.
L o R o ambos si el canal es estéreo, otros serán si el track es surround y hasta una sumatoria de todos esos tracks con mixdown y otros. Todas estas opciones y posibilidades obviamente están sujetas a la configuración del canal y al módulo que tengamos seleccionado. Otro factor que hace a Supervision único es que permite hacer sidechain. Inclusive en algunos módulos en el Channel Selector nos dan opciones de visualización conjunta que nos dejan ver el análisis del track y la señal entrando por sidechain simultáneamente. Reset Module Values, que restablece los valores del módulo seleccionado, que igualmente con Option Click restablece todos los módulos al mismo tiempo. Otra opción de restablecer los valores es hacer Command Click directamente sobre el visor del módulo. Reset Module Values on Start, que con el botón activo se restablecen todos los valores automáticamente cuando se reinicia la reproducción. Y finalmente Split Horizontally y Split Vertically, que rompen o dividen el módulo en dos partes, ya sea horizontal o verticalmente, para poder organizar diferentes módulos dentro de la interfaz. Y ojo que en cada módulo, haciendo hover con el mouse, tenemos estas otras opciones, casi como escondidas en la esquina superior derecha, que son Remove Module Slot, que retira o elimina el módulo, Split Horizontally y Split Vertically, que divide el slot del módulo respectivamente. Y bueno, haciendo doble clic sobre el módulo podemos maximizar y restablecer el módulo a primer plano. Y también podemos reducirlo haciendo clic en el botón de vista estándar, que es este. Vamos entonces a explorar los módulos rápidamente. Quiero mencionar que no vamos a profundizar en la ciencia detrás de cada medidor, nos vamos a enfocar en los alcances de cada módulo de momento para que el video sea un poco más ágil. Bueno, Signal Modules o módulos de señal. Estos nos permiten visualizar niveles, ruido o la inteligibilidad de la señal de audio. Son estos 5 que tenemos en pantalla, que de hecho es un preset que hice con todos los módulos de esta categoría. Level, Loudness, Loudness Netflix, Intelligibility, LEQ o Equivalent Continuous Sound Pressure Level. Este primero es el de Level, es el clásico medidor de niveles, tiene dos secciones, un medidor de nivel multicanal y el valor máximo de nivel. En este caso vemos solo dos tracks, pero les muestro rápidamente cómo se ve un track surround, que como pueden ver se ven todos los demás canales. Bueno, cerramos esto y sigamos. Vamos a abrir entonces las preferencias de este módulo. Primero hablaremos de las que están aquí arriba de la ventana porque son generales. Pueden notar que algunos módulos están como apagados, es porque hay preferencias específicas para cada una de las escalas de este módulo. Entonces van a notar que según la escala que seleccionamos, algunas de estas se apagan o se activan. En fin, procedamos entonces con los settings generales. Reset Settings, que restablece todos los parámetros. Luego podemos seleccionar entre Maximum Audio Performance o Sample Accurate Display. Estos son diferentes modos de procesamiento que usa Supervision. Maximum Audio Performance se activa al hacer clic en el botón. En este modo, el plugin no tiene ningún impacto en el rendimiento del audio, pero el análisis puede que no tenga la precisión de muestra esperada. Con el botón desactivado se activa entonces Sample Accurate Display, con un análisis muchísimo más preciso, pero que podría reducir el rendimiento del audio ligeramente. Luego tenemos Enable Warnings o alertas. Esta preferencia crea un borde rojo alrededor del módulo cuando el resultado del análisis puede tener un error en la precisión de muestra. Y obviamente este solo está disponible en el modo de Maximum Audio Performance. Y a la derecha, Force Horizontal Display y Force Vertical Display, que obliga al módulo seleccionado a mantener su formato horizontal o vertical cuando se redimensiona la ventana. Cabe mencionar que este ajuste no está disponible para todos los módulos. Bueno, esas son como las generales. Ahora vamos a ver las específicas de este módulo. Scale, donde seleccionamos la escala con la que vamos a trabajar y que obviamente corresponden a los estándares conocidos de broadcast. Noten que conforme vamos cambiando de escala, las preferencias de la ventana se van activando y desactivando como mencionamos. Esto es porque obviamente son relativas a cada una de las escalas. Peak Hold, que especifica por cuánto tiempo se mantiene el pico alto de los niveles en el visor. Peak Fallback, que establece la velocidad de release de los medidores e indicadores.
Si este control se lleva completamente hacia la izquierda, se deshabilita la medición. Threshold, que establece el umbral por debajo del cual se oculta la medición. Offset, que establece el desplazamiento entre el valor medido y el visualizado. Esto lo hacen decibeles y está disponible únicamente para la escala DIN, EBU, British o Nordic. Clipping establece el valor de clipping cuando utilizamos internal scale. Minimum establece el valor mínimo de la misma y maximum el valor máximo. Color, donde escogemos el color de los medidores. Se puede elegir entre el color de la escala o el color del track. El color de la escala es el predeterminado del programa. Tenemos una preferencia en Nuendo para personalizar esos colores. Esto lo hacemos en el menú de Preferencias, Metering, Appearance, donde seleccionamos la escala que queremos personalizar y le ajustamos los colores al visor haciendo clic en los cuadritos de color. Los colores que escojamos serán los que aparecen al seleccionar la opción llamada Scale en el menú de color de las preferencias del módulo. La otra opción, que se llama Track, utiliza el color que tengamos designado en nuestro track. Luego, RMS AES 17 muestra el nivel de acuerdo con AES 17. RMS Resolution, la resolución RMS en milisegundos del visor de nivel. Y Max Value, que establece el módulo de medición. Podemos escoger entre True Peak, Peak o RMS, o una combinación de RMS más True Peak o RMS más Peak. Seguimos entonces con el próximo módulo, Loudness. Este es un módulo de medición de ruido en Loudness Units o LUFS, que es Loudness Units Full Scale. Este modo consta de dos partes. La parte superior con las barras de medición y la inferior con todos los datos expresados pero de manera numérica. Tenemos entonces True Peak, que muestra el nivel máximo de señal en decibeles, y o Integrated, que muestra el promedio de ruido a lo largo del programa en Loudness Units o LUFS. S o Short Term, que muestra el valor de ruido a corto plazo medido en bloques de 3 segundos. M o Momentary Max, que muestra los valores máximos de ruido momentáneos que se miden cada 100 milisegundos a un rango de 400 milisegundos, igualmente en LU y LUFS. Y Range o R, que muestra el rango de ruido o LRA o Loudness Range, igualmente en Loudness Units. Este Loudness Range lo que muestra es el rango o distancia de ruido entre los momentos más suaves y los más ruidosos del programa. Y es importante mencionar que para que ruidos extremadamente fuertes como un balazo o silencios muy largos afecten esa medición, se le resta un 5% a los ruidos fuertes y un 10% a los momentos más ruidosos de la medición. Si el medidor muestra un asterisco, nos está diciendo que solo se ha analizado menos de un minuto de audio. Luego vemos Min y Max, que muestra el valor mínimo y máximo del rango de Loudness Range respectivamente, también en Loudness Units. Y por último, Time, que muestra la duración total de la medición. Y bueno, los ajustes específicos del módulo en la ventana de Module Settings son Unidad o Unit, que permite cambiar la escala del medidor entre LUFS y LU. Scale, para cambiar la escala del medidor entre EBU más 9 y EBU más 18. Y en general encontramos dos parámetros, Reference o Tolerance, donde Reference define el límite máximo de la medición y Tolerance el rango de flexibilidad o tolerancia de esa medición. Así que entonces podemos ajustar los parámetros de Reference y Tolerance para el Integrated, el True Peak, Short Term, Momentary y Range, todos en Loudness Units. Ahora es el turno de Loudness Netflix. Este módulo es prácticamente igual al de Loudness que acabamos de ver, tiene casi las mismas secciones y parámetros, pero con una gran diferencia, que usa el algoritmo Dolby Dialogue Intelligence que permite hacer una medición de ruido o loudness del diálogo con gate. Además, nos permite obtener un porcentaje de la cantidad de diálogo en el programa. Es importante mencionar que al usar el módulo de Loudness Netflix, el algoritmo de Dolby Dialogue Intelligence añade una latencia de 2.048 segundos en comparación con el módulo de Loudness convencional. Voy a omitir casi todos los parámetros del módulo, pues son los mismos del anterior e iré directamente al último slot, Dialogue o DLG. Este nos muestra el porcentaje de diálogo detectado por el medidor.
y el icono del parlante nos indica que se ha detectado diálogo durante la reproducción. Y como les adelanté, pueden ver que los settings del módulo son exactamente los mismos que acabamos de evaluar en el módulo anterior. La única diferencia es que tienen parámetros ya definidos según las especificaciones de Netflix, así que entonces podemos seguir con el módulo que sigue, que es Intelligibility. Este módulo nos permite medir el entendimiento o inteligibilidad del diálogo en el contexto de la mezcla. El medidor tiene un rombo blanco que se activa al reconocer la voz hablada y lo ubica entre los diferentes rangos del medidor según la claridad de entendimiento, donde verde significa que entendemos perfectamente el diálogo, anaranjado, amarilloso, donde tenemos problemas para entender algunas palabras, y totalmente ininteligible en el área roja. Es importante mencionar que el módulo usa un algoritmo de reconocimiento de voz y que actualmente funciona únicamente con los idiomas inglés o alemán. Las preferencias de este módulo son Time Smooth, que suaviza la visualización, Language, para escoger el idioma, Hearing Impaired, que ajusta el algoritmo para las necesidades de personas con problemas de audición, Voice over Voice, esta preferencia es para cuando tenemos dos voces simultáneas, por ejemplo cuando doblamos a otro idioma y mantenemos la versión con el idioma original de fondo. Esto es muy común en documentales y me parece muy valioso que venga contemplado en la herramienta. Hold Detection nos permite extender el tiempo de detección de diálogo. Esto es muy valioso cuando el locutor o el diálogo hace pequeñas pausas y no queremos que las mismas interrumpan la detección de diálogo de la herramienta. LEQ o Equivalent Continuous Sound Pressure Level, este módulo nos muestra un promedio del volumen a lo largo del tiempo, contemplando un filtro de frecuencias que analiza las frecuencias medias y agudas, según la TASA o Trailer Audio Standards Association. Esta es la medición más frecuente para los trailers o previews de películas, ya que permite que se respeten los límites de volumen en las salas de cine. Y en sus settings solo podemos ajustar el nivel de referencia entre 72 decibeles y 96 decibeles. Veamos entonces a los módulos de Spectral Domain. Estos módulos nos permiten medir el espectro sonoro de una señal de audio. Los módulos disponibles son Spectrum Curve, Spectrum Bar, Spectrum Intensity, Spectrogram y Chromagram. Spectrum Curve es el módulo de análisis de espectro de frecuencias con un gráfico lineal. Es importante resaltar que este módulo usa tecnología FFT o Fast Fourier Transform para calcular el análisis. Sin entrar en mucho detalle, esto es muy importante porque es un algoritmo que permite hacer los cálculos súper rápido, permitiendo tener información súper precisa en tiempo real, lo que lo convierte en un módulo súper eficiente. Al hacer hover con el mouse, el módulo nos muestra una línea adicional y acercando el mouse a la misma nos refleja los valores más altos de la curva. Presionando Command en el teclado nos muestra los valores máximos en decibeles y con Shift o mayúscula sus tonos respectivos en notas. Una cosa fantástica de este módulo es que nos permite utilizar sidechain, que nos permite comparar el espectro de frecuencias de dos fuentes sonoras o más. Incluso podemos ver ambas curvas simultáneamente. Y bueno, sus preferencias o module settings son Time Smooth, que suaviza la visualización de la curva, Peak Fallback, que define el release de la curva, que podemos entenderlo como el tiempo que le toma al gráfico restablecer su posición inicial. Y si giramos el control completamente hacia la izquierda, se deshabilita la medición. Frequency Smooth, que suaviza la curva de las frecuencias, FFT Window o FFT Window, que establece el tamaño del bloque de la ventana para el análisis. Si se selecciona Multi, se usan 3 tamaños de bloque diferentes al mismo tiempo. Minimum y Maximum, que establece el valor mínimo o máximo de la escala respectivamente. Slope, que le aplica una curva al espectro de frecuencia. Masking, si este botón está activado podemos ver los rangos de frecuencia afectados que entran por la señal de sidechain. Para que esto funcione se debe activar y seleccionar un canal main más sidechain en el selector de canal de la barra de herramientas. Spectrum Bar. Este módulo es muy parecido al anterior, con la diferencia de que el espectro de frecuencias está representado por barras y no por un gráfico de línea. Igualmente podemos usar Command para ver el valor en decibeles y Shift o mayúscula para ver la nota.
Si comparamos los settings de este módulo con el anterior, vemos que son prácticamente los mismos. Solo hay dos nuevos que son los que vamos a detallar. Threshold, que crea un umbral en el visor, y Bands per Octave, donde seleccionamos la cantidad de bandas por octavas que vamos a utilizar. Spectrum Intensity es este módulo que representa las frecuencias, pero por su magnitud. Entre más intenso sea el color de cada barra, mayor magnitud va a tener esa frecuencia. Y bueno, sus settings son menos, pero ya los conocemos. FFT Window para seleccionar el tamaño del bloque en el visor, mínimo, máximo y slope. Seguimos adelante entonces. Vamos con Spectrogram. Este módulo es un poquito diferente porque nos permite visualizar la intensidad de las frecuencias en el tiempo. Esto significa que conforme va avanzando el programa, el módulo va registrando la intensidad de los sonidos conforme avanza y representa las frecuencias de abajo hacia arriba y la amplitud o intensidad de las mismas con intensidad de color. Y bueno, sus settings son igualmente conocidos: FFT para definir el bloque de análisis, duración, color y los rangos mínimos y máximos de la escala. Y por último, en esta categoría, Chromagram, que igualmente a los otros módulos nos muestra el espectro sonoro, pero en este caso en pitch o notas musicales. Y sus settings, al igual que los demás, son básicamente los mismos. Pasamos entonces a Phase Modules. Los módulos de esta categoría nos permiten visualizar la relación entre fase o dirección entre los canales de nuestra señal de audio. Están disponibles los siguientes módulos: Phase Scope, Panorama, Multipanorama, Correlation y Multicorrelation. Phase Scope es el módulo que utiliza vectores para mostrarnos la relación entre la fase y la amplitud de nuestra señal de sonido. Y podemos ver cómo se mueve de izquierda a derecha correspondientemente a la señal entrante, y la magnitud la refleja con la intensidad de los movimientos. Y los settings correspondientes son Zoom para ampliar o encoger el tamaño de la visualización, Auto Zoom que ajusta el tamaño de la visualización automáticamente, Mode para escoger entre los tres tipos de gráficos que son líneas, puntos o envelope, Peak Fallback para el release. Luego está Panorama. Este módulo es muy parecido a Phase Scope, pues ambos miden la relación de fase y amplitud entre el canal izquierdo y el derecho. Sin embargo, Panorama utiliza un visor de coordenadas polares. Sus settings son exactamente los mismos que los de Phase Scope y también permite utilizar Sidechain. Multipanorama. Este módulo nos muestra la dirección de las frecuencias de una señal de audio. Podemos ver en el visor que la parte superior es el canal izquierdo y la inferior el derecho, y de izquierda a derecha el espectro sonoro subdividido en frecuencias. Sus preferencias son Time Smooth, que acelera o desacelera la reacción de la señal en el visor, bandas por octava, que establece el número de bandas por octava, y color, como en muchos otros visores. Correlation. Este módulo nos muestra la correlación de fase entre el canal izquierdo y el derecho, donde +1 indica que todo está en fase y -1 que estamos en serios problemas. De hecho, si nuestra señal está en un rango entre 0 y +1, es un indicador positivo. Y el único setting correspondiente es Time Smooth, que regula la velocidad de reacción del visor. Multicorrelation. Este módulo nos permite visualizar por frecuencia la correlación entre el canal izquierdo y el derecho. Es como tomar el medidor anterior de correlación y ponérselo a cada frecuencia. De izquierda a derecha tenemos las frecuencias de 0 a 20 kHz y la correlación de arriba a abajo, donde +1 está arriba, 0 en el medio y -1 en la parte inferior del módulo. Y los settings de este módulo son únicamente Time Smooth para suavizar la visualización y el menú para seleccionar la cantidad de bandas por octava en el gráfico. Cambiamos de categoría. Ahora tenemos dos módulos muy especiales: Surround y Ambisonics. Surround es un módulo que nos permite ver el nivel de señal en un espacio surround y la correlación entre los diferentes parlantes. En este caso estamos utilizando un track 7.1. Es importante mencionar que este módulo únicamente funciona con track surrounds. Consta de 3 settings únicamente: Zoom para acercar o alejar el gráfico del visor, Fallback para establecer la velocidad de release y Scale, que activa o desactiva el etiquetado de los ejes de correlación entre los parlantes.
Y el otro que es Ambisonics. Este es un medidor para mí muy especial porque nos permite visualizar la energía de una señal Ambisonics. El visor representa una esfera de audición o el campo sonoro Ambisonics y con una rejilla de hexágonos nos indica el nivel de RMS y la posición de la fuente sonora. Los settings de este módulo ya los hemos visto en módulos anteriores con dos excepciones: Fade Range y Resolution. Los settings son Attack y Release, que definen el tiempo de ataque y release del filtro del visor, el valor mínimo y máximo de la escala de la señal, el umbral o threshold, que define qué tan opaco y grande se ve el gráfico de la señal, y resolution o resolución, que define el tamaño o resolución de la rejilla. Vamos ahora con los módulos de forma de onda o Waveform Modules. En esta categoría, los módulos nos permiten visualizar la forma de onda de la señal de audio. Son tres: Oscilloscope, Wavescope y Wave Circle. Oscilloscope, este módulo nos permite hacer una ampliación de la forma de onda. También nos permite hacer uso del sidechain, que al igual que otros módulos que permiten esa funcionalidad, debimos haber seleccionado en el selector de canal Main más Sidechain para poder visualizarlo y verlo reflejado en el visor. Las preferencias de este módulo son Zoom, que nos permite ampliar la altura de la onda; Frequency, que nos permite aumentar la frecuencia de la onda; Trigger, donde escogemos el canal que va a generar la medición; Scale, que activa o desactiva el etiquetado de los ejes; y por último Phase, para invertir la fase o posición de la onda. Ahora, Wavescope. Acá podemos ver la forma de onda pasar en tiempo real. Y si ponemos el cursor sobre el visor, podemos ver el tiempo correspondiente del proyecto. Y al igual que otros módulos, este también nos permite utilizar sidechain. Las preferencias de este módulo son Zoom, para ampliar la forma de onda; Duración, que establece la duración del flujo de la muestra de audio; Tempo Sync, que ajusta la forma de onda al tempo del proyecto; Scale, que activa y desactiva el etiquetado en los ejes; y por último Station Cursor, que cuando está activado, la forma de onda se mueve continuamente bajo el cursor estacionario, y estando desactivado, lo que se mueve es el cursor sobre la forma de onda. Y por último, en esta categoría, Wave Circle. Este módulo nos permite ver la forma de onda de manera muy similar al módulo anterior, pero girando sobre un círculo. Este módulo también nos permite visualizar una señal adicional por sidechain, y haciendo hover con el mouse sobre la forma de onda podemos ver el tiempo del proyecto. Y bueno, los settings no vale la pena mencionarlos, pues son exactamente los mismos del módulo anterior y funcionan de la misma manera. Y para finalizar, tenemos un módulo muy simple pero súper valioso: Time. Este módulo nos muestra la posición actual del cursor en el proyecto y podemos ver los siguientes modos: tiempo, sample, bit y tiempo de código. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro tutorial. A mi parecer es evidente que Supervision es una herramienta súper completa y profunda que permite medir casi cualquier señal de audio en casi cualquier contexto. Inclusive me parece impresionante tener un medidor de señal en un track Ambisonics. Como siempre, quiero reiterar que este es un espacio para compartir información entre colegas de audio y sonido. Esperamos sus mensajes, sus sugerencias, con ansias, créanos, y estamos súper abiertos a mejorar y escuchar sus comentarios. No olviden, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube y buscarnos en Facebook e Instagram. Muy importante, a todas las personas que nos han escrito, muchísimas gracias. A todos les vamos a ir respondiendo poco a poco. Nos vemos entonces en otro tutorial de Nuendo. Muchísimas gracias.